No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Empezamos aquí, buenas noches, el enfoque de esta noche, y valga la redundancia. Y hoy vamos a hablar, como vieron en el cartel, de la natación en Canarias. Hemos entrado en este programa de No Somos Mayores, en un especial del enfoque, y bueno, porque también tiene cierta relación. Vamos a hablar de esa natación en Canarias, la historia de un deporte vivido en primera persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque Rafael Reyes, buenas noches Rafael. Buenas noches. Ha escrito este libro, Rafael Reyes, que ha sido nadador, campeón de España, ha sido muchísimas cosas, periodista, es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, director técnico, secretario técnico de la Federación Canaria de Natación, ha sido muchísimas cosas. Bueno, ha escrito un libro que, bueno, pues que resume un poco esa historia tan importante que ha tenido este deporte en Canarias. Y bueno, pues de ahí que digo que tiene relación con el programa No Somos Mayores, aunque estamos en el enfoque. Rafael, ¿cómo se te ocurre a ti escribir este libro? Más este pequeño libro, que hay que decirlo, que tiene 600 páginas. Exactamente, que tiene 600 páginas, que no es precisamente un libro pequeñito de bolsillo. No. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me brindas de hablar de este tema. Pues el tema es que nos encantó a mucha gente, y a mí me encantó, me atrapó hace mucho tiempo. Ya tú sabes, cuando yo colaboramos en prensa y en otras cosas, porque la historia de la natación canaria era tan rica, era tan creativa, tan abierta, y además tan enraizada con la sociedad canaria, que nos creíamos que estábamos en deuda con todos aquellos campeones y todas aquellas figuras que durante años pasearon el nombre de Canarias por toda España y por parte del extranjero. Y entonces nos surgió la idea de tratar de plasmar en un libro esos nombres, esos campeones, esos internacionales y esas figuras que exactamente eran eso, eran figuras para la sociedad canaria de aquella época. La natación, bueno, en otra época
era uno de los deportes, bueno, pues con muchísimos practicantes y con muchísimos resultados a niveles nacionales e internacionales. Sí, Claro, sí. aquí la gente lo primero que veía era el agua, cuando se acercaba la playa de las canteras y empezaba a nadar. O sea, era otra historia, Claro, la de hoy, ¿no? es que en un momento del texto, que dicho sea de paso, empezó, como tú dices, con una idea de 200 folios, pero mira lo que ha terminado y todavía queda, porque es una historia abierta. Da para un segundo libro. O sea, vamos con el libro porque está la historia abierta y mucha gente incluso ahora pues está recordando, le está viniendo a la memoria hay pasajes de la historia que habían casi olvidado y que ahora con este libro se les ha refrescado. Pero yo lo que te quiero decir es que llegó un momento en que a nivel nacional en España hablar de natación era hablar de Canarias, como el plátano, y hablar de Canarias era hablar de natación. Era tal el binomio que había entre ambos que se llegaron a hacer competiciones Canarias, resto de España, y ganaba Canarias. O sea, que venían nadadores de toda España a competir aquí y no ganaban. Lo cual quiere decir que la natación llegó un momento cumbre en que era lo máximo que se podía pedir a nivel deportivo en una comunidad como esta, en una región como esta. Y esa es la historia, ese es el punto de arranque de esa historia tan bonita. Este libro empieza a contar la historia desde qué año, Rafael. Realmente la idea inicial era hablar de los años 60 y 70, que eran los años que más peso tuvieron en este historial. Pero claro, luego veíamos que no quedaba bien si no hablaba de los antecedentes, porque hasta el año 60 hubo una historia muy rica detrás y quedaba muy feo no hablar de eso. Y después de los años 70 también ha habido su historia, por lo tanto fuimos rellenando y prácticamente cubrimos el siglo XX. Ya del 2000 hacia adelante ya nos pareció demasiado hablar de natación, porque claro, ahora ya la natación como deporte ha cambiado e incluso ahora ya pues hay otras disciplinas que están teniendo su protagonismo y entonces ya la cosa, el sentido del libro ya cambia en el siglo XXI. Ahora mismo tuvimos meses anteriores, dentro del programa No Somos Mayores, tuvimos una ex nadadora, Pepita Domínguez, que fue una de las primeras competidoras mujeres a nivel internacional, que fueron a Francia a competir, salían aquellas primeras mujeres españolas y una de ellas era Pepita Domínguez, ¿no? Que sí. Creo que fue en sí. otra época fue una nadadora importante. Sí, es que además la natación femenina canaria aportó figuras y belleza. Es la realidad. La realidad, ¿no? Cuando Canarias comienza a despuntar a nivel nacional, solo lo hacía con equipos masculinos. La mujer en aquella época quizás le costaba más trabajo competir. Y imagínate en bañador, ¿no? O sea que estamos hablando de épocas de hace 80 o 90 años. Pero cuando Canarias irrumpe con un equipo femenino, destaca por su calidad y por su belleza. No en vano llegaron a crearse en un campeonato de España el título honorífico de Miss Campeonato, que siempre le tocaba a una nadadora canaria. Se lo llevaba una nadadora. Y además antes de Pepita hay un referente muy importante en natación canaria en eso de la belleza, que fue Pastora Martín, que luego heredaron otras, por ejemplo Rita Pulido, que cuando va a los Juegos Olímpicos de Tokio, pues fue tal su belleza que también destacó por ser Miss. O sea que no solo teníamos campeones, sino campeones, nadaban bien en el agua y eran unas bellezas fuera del agua. ¿Qué figura fue la primera que empezó a destacar? Estamos hablando del siglo XX, a nivel de la natación de Canarias en el resto del territorio. No, la historia de Canarias es que da el golpe, nadie se lo esperaba. Aquí la natación se practicó siempre. De hecho, en el libro hacemos referencia de que casi el primer club de Canarias es el Club de Natación Las Canteras, que se crea en la playa de Las Canteras con un barco que había fondeado ahí, que se llamaba el Sensat, está ahí marcado. Y parece ser que se recoge ya inquietud por hacer actividad deportiva, travesía, hacen partidos de waterpolo, hacen muchas cosas y ya hay inquietud sobre ese tema. Pero no cabe duda que el catalizador de toda esa inquietud fue Julio Navarro, que fue un chico que precisamente el padre era el fundador de la provincia, Gustavo J. Navarro, y luego lamentablemente pues él desaparece en la Guerra Civil Española. Su herencia pasa a manos de otra persona que está ahí, otro personaje que fue Pepe Feo, o José Feo, y ellos, esa semilla que plantaron con otro señor en Tenerife que se llama Paco Rancel, crearon un grupo de gente
que cuando llegó en 1940, los años 40, llegaron a la península y rompieron todos los pronósticos. Entonces ese equipo se recuerda siempre en la historia de Canarias como los más significativos, y uno de ellos fue Roque Díaz, Juan Díaz Roque, el hermano que es tío de uno que tú conoces, del jugador de fútbol Roque, y que fue concejal del amigo Roque. Eran hermanos, eran dos hermanos, y Roquito pues sí, después siguió con los saltos y eso y tal. Ese fue el primer campeón de España que tuvo Canarias, Roque Díaz, en 200 brazos, que además le ganó a un filipino que vino por aquí, que fue el que también animó la historia, y era un campeón, pero le ganó. Ese fue el primer campeón que tuvimos. De ahí, a partir de ese momento, la natación canaria cogió un nivel que, bueno, iban saliendo campeones. Como, ¿no? Churros. Como churros, ¿no? Como churreitas. Sí, sí. Hay momentos ahí que se coge 2 o 3 páginas los títulos. Porque la gente a lo mejor no conocía mucho la natación, pero sí conocía a los campeones. Sí, a nivel sí, popular, sí. Me refiero. Bueno, no te olvides que cuando, bueno, aquí hay 2 etapas, pero cuando se construye la piscina Julio Navarro, se ponen taquillas, porque cada vez que había una competición había que pagar su entrada para ver la natación. ¿Quién lo diría? ¿Y quién lo diría? E incluso había competiciones que se hacían, empezaban a las 10 de la noche, como si fuera un espectáculo nocturno. La gente iba por de noche a ver la natación. Quiero decir con esto que estamos hablando de un deporte que caló tanto en la sociedad canaria, que había las clásicas, lo que ocurre en cualquier partido de fútbol, con las discusiones a priori, las apuestas, este va a ganar este, va a ganar el otro, este bate el récord, este no bate el récord. O sea, que estamos hablando de una etapa en que la natación ocupó una gran parcela de la sociedad canaria, que desafortunadamente ahora no está, pero bueno, ahí está la historia. O sea, que es importante. ¿Cómo has visto la recepción del libro de gente que todavía está aquí? Hombre, yo me llevo una sorpresa, agradable por cierto, porque mucha gente, en realidad, como yo te decía, yo no tengo experiencia en editoriales del libro, pero sí en escribir me ha gustado, siempre escribir y transmitir lo que me acuerdo, y me he llevado la sorpresa de que mucha gente me ha felicitado porque ha visto que alguien le ha recordado lo que él ha hecho. Y dice, coño, menos mal que alguien nos recuerda, porque yo creo que tenemos un gran déficit histórico en el deporte canario. La memoria es flaca, no hay memoria histórica, y ahora mismo en este momento tú lo sabes bien porque estamos ahí, hay deportes que son más punteros, pero no hay memoria histórica de ciertos deportes, entre ellos la natación y otros más que podríamos nombrar, que tú conoces, claro, que tuvieron su época brillante, que pasearon el nombre de Canarias por todos lados, que fueron un referente para la juventud y que ahora están tristemente olvidados, y eso es una pena. Entonces cuando ellos ven eso y dicen, coño, menos mal que alguien se acuerda de esa época y de lo que hicimos. Tú has sido nadador. Tú siempre has llevado la natación ahí, ¿no? Porque siempre. Es decir, tú no te has retirado nunca de la natación, ¿no? No, vamos a ver, yo... Porque tú fuiste campeón de España en 100 espaldas, que es lo que yo ahora mismo... Sí. Y creo que fuiste en alguna... Sí, bueno, tuvimos una época importante en espalda, coincidió con la llegada aquí a Canarias de Miguel Torres. Fuiste de la Unión Deportiva Las Palmas. No sé si después te pasaste al Metropol, que no. Tú fuiste siempre de la Unión Deportiva. Hasta que desapareció lamentablemente, pero siempre fuiste de la Unión Deportiva. Sigo teniendo amistades en todos lados, incluso en el Metropol, que tengo muy buenos amigos, pero yo siempre fui nadador de la Unión Deportiva. Pero no se deja de ser nadador, porque tú has estado... desde no sé qué edad entrarías en la piscina, pero debe ser de muy pequeñito. Sí, no, desde que estábamos en el instituto, cuando se estudiaba el bachillerato en primero y segundo, sí, y todas esas cosas. Y hasta Tienes 12 fecha, años, sí. Y hasta la fecha. Y ahí estamos. ¿Y sigues todavía ahí? Sí, yo calculo con estos momentos, pues de la primera competición que me tiré en 100 libre, que me acuerdo es un Navarro que me gané una toallita, yo me acuerdo, pues yo creo que han pasado 50 años. Porque fue en el 64, sí, más o menos. O sea que ya estaba por ahí José Ojeda entrenando. Sí. Yo cuando entré en Julio Navarro estaba Manolo Guerra entrenando en un lado y José Ojeda entrenando en otro. Después ya Manolo Guerra con el Club Natación Caravanera, que lamentablemente después desaparece, y la piscina y el Metropol se va a las nuevas instalaciones que se construyen, con lo cual Julio Navarro, donde entrenaban todos juntos, que eso es una cosa que hay que decir, todos los clubes, estaba el Victoria, estaba el Caravanera, el Metropol, todos entrenaban ahí. Cuando sale el Metropol y desaparece la Caravanera, pues ya la sección de natación queda solo como la única inquilina de esa instalación. Y ahí luego hizo una trayectoria, que luego vino Miguel Torres y toda aquella historia, muchos campeones y tal. Pero sí es verdad, natación siempre la hemos llevado desde que entramos como muchos
que tú sabes mucho que entramos a ese cursillo a aprender a nadar y ahí nos quedamos, porque aquello, yo creo que era, se generaba un ambiente en la piscina que te atrapaba, te atraía, porque no solamente era nadar, era el rato que pasabas después fuera y el ratito, sí, los amigos que hacías amigos, y algunos se acuerdan todavía de los bocadillos calamares de Antoñito ahí en la piscina, y el otro se acuerda del Parque Dorama, y yo creo que ese fue un ambiente que se ha mantenido en la conciencia. Sí, además en tu caso que has seguido ahí en la natación y enamorado de la natación, ¿no? Hombre, yo en el fondo, no sé, yo creo que casi le estoy pagando una deuda a la natación. Yo creo que la sociedad canaria, en mi opinión, está en deuda con la natación. Pero yo particularmente lo estaba porque gracias a la natación me considero satisfecho en la vida. Es decir, gracias a la natación pude conseguir una beca en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid, pude estudiar mi carrera, pude desarrollar una profesión, soy profesor de natación en la facultad, encontré a mi familia, he desarrollado una familia dentro de la natación, he tenido un montón de amigos y me alegro que ahora lo puedan ver ellos también. ¿Y qué te puedo decir de la natación? Pues sigo con ella porque la llevaré siempre, porque así ha sido un referente en mi vida particular, ¿no? Está claro. En días pasados, fallecía Gregorio Socorro, presidente de honor de la Federación Canaria de Natación, toda una institución en la natación. Bueno, tu libro está, me imagino. Sí, está, sí. Es que es duro, ¿no? Es duro porque, de todas maneras, ha quedado para los anales de la historia, porque ha habido siempre 3 o 4 personajes que, como decíamos el otro día, que a lo mejor no se han tirado al agua a ganar medallas, pero han permitido que otras personas las ganaran. De los tiempos inmemoriales, el primer presidente que hubo, que fue un uruguayo que había por aquí, Silvio Montero, después Ignacio Martel Viniera, que fue un almirante, pero hubo 2 personas en los años 60, 70 que fueron un referente. Uno fue el Marqués de la Florida, que fue presidente de la Federación, presidente de la Federación Canaria de Natación. Pero fue también de la Española, ¿no? Y luego fue de la Española. Fue de la Española. Y después, cuando se va a la Española, quien lo sustituye en esa historia, en ese conseguir cosas para Canarias, fue de luego Gregorio Socorro. Él apoyó bastante a que el Metropol pudiera conseguir esos terrenos y esa construcción de las instalaciones. Él apoyó que se pudieran celebrar aquí competiciones internacionales. Hizo de embajador. Y curiosamente, en una anécdota que hay en el libro, hay un momento dado que incluso era tan buenas las relaciones que él tenía a nivel internacional que el presidente de la FINA le visita a Canarias y tal, igual, pues en aquel momento mexicano, pues ya incluso habla de que Las Palmas se podía promover como sede del primer campeonato del mundo y tal. O sea, que todo ese tipo de cosas, esas gestiones, los locales federativos que están ahora fueron gracias a Gregorio Socorro. Cuando él pasa a la Federación Española, crea la primera comisión técnica que ahora ha seguido y constituye una serie de competiciones que todavía están vigentes. O sea, son esas personas que tienen que estar, porque son las que abren las puertas para que los nadadores consigan las medallas, claro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Rafael Reyes Romero, estamos hablando de este libro, La natación en Canarias, un referente, y que, bueno, yo creo que en cada biblioteca de cualquier hogar canario debería estar este libro, porque es un poco, como decía, lo que la sociedad le debe a la natación en Canarias, porque ha hecho muchísimas cosas por esos deportistas que al final se han creado como personas, y en el fondo pues ha sido ese regalo a la sociedad que, bueno, pues de alguna manera hay que pagarlo. Bueno, podría ser tener este libro en la biblioteca y leerlo y enterarse un poco de lo que fue esa natación. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este, bueno, iba a decir especial, no somos mayores del enfoque, ya que hemos ocupado ese horario. Estamos hablando de este libro de la natación en Canarias que escribía el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Reyes. Rafael, ¿qué es lo que, bueno, sobre todo que esa deuda, que tú decías que esa deuda que tiene la sociedad con la natación, pero ¿qué es lo que buscas con este libro? Bueno, yo... Hombre, dinero seguro que no. Dinero no. Yo tengo que agradecer a compañeros que han apoyado esta idea, entre ellos un compañero que tú conoces, que fue compañero nuestro en Prensa Canaria, Jorge Liria, que desde el primer momento nos ha echado una mano en esto, porque tú sabes que esto tiene unos costos, una inversión, y yo tengo que estar agradecido. Más sobre todo porque la impresión no está hecho en papel cebolla, ¿no? Que, que se las trae, que está bien Yo personalmente me siento satisfecho porque yo lo que buscaba era que se hiciera justicia un poco como estamos hablando, ¿no? Yo, como tú bien dices, he vivido toda una gran etapa, varias etapas de natación, he estado siempre en la natación para todo, como debo ser adicto al cloro, porque donde hay cloro ahí estoy metido, y siempre he estado hecho de todo, menos árbitro, que nunca me ha gustado hacer, porque no soy incapaz de descalificar a nadie ni poner tarjeta roja, pero he hecho de todo, he sido hasta padre de nadador, o sea que ya he hecho de todo. Pero yo creo que como deporte, creo que buscaba que se hiciera justicia, que en algún lado costara que una persona que, como tú bien sabes, se ha esforzado por entrar en una piscina horas y horas, pues su única recompensa pues que alguien se acuerde del esfuerzo que él hizo, del tiempo que dedicó a ese tema, y eso fue lo único que nos movió, recordar y poder publicar que esas personas hicieron algo positivo por el deporte. Eso es lo único que nos ha movido. Estos nadadores que han sido campeones, realmente en esos momentos se les reconocía, porque yo recuerdo a Maite Bringas con 12 años, campeona de España, o sea, había cosas como muy especiales, ¿no? Sí. ¿Todo eso se reconocía en aquella época más que hoy se le reconoce a los campeones? Bueno, yo creo, y es mi opinión, por supuesto, es que fruto de esa relación, de esa unión deportes, natación con la sociedad, la propia sociedad la hacía a esos deportistas como de ella. No eran fan ni hooligan como hay ahora, no es como si la sociedad los reconociera en aquel momento como de ellos. Eran uno más, no era un fichaje ni era, claro. Eran uno más de la sociedad, que niños juntos que dice como una cosa nuestra. La sociedad los reconocía como una cosa nuestra. Me decía alguien el otro día que se acordaba cuando el gran Jesús Domínguez, la sociedad hizo una colecta y le compró un taxi para que pudiera vivir, y la gente iba por la calle y hablaba con ellos en el taxi, y la gente era locura. Decir, yo creo que en aquel momento la sociedad los reconocía a todos. De hecho, cuando ahí está también hablando un poco del recordado amigo Nanino Díaz Cutilla, fue nadador, fue un gran nadador, y fue un gran periodista, y fue de los que impulsó la natación, y se retransmitían por televisión española los campeonatos de Canarias. Y hay una foto ahí que se ve la piscina abarrotada, y Nanino junto con Pascual Calagüí también retransmitiendo por televisión. Que yo creo que la natación en aquel momento estaba imbricada dentro de la sociedad. Y por eso te decía que está en deuda, porque ahora la ha abandonado, ¿no? O sea, por eso te decía, hoy a lo mejor se reconoce menos Sí. el que alguien se quede campeón de España. En aquella época era un medio acontecimiento, claro. Pero aquí ahora prácticamente pasa inadvertido, ¿no? También es verdad que en este momento hay campeones de todo. En Canarias, suerte por desgracia, el mundo del deporte es tan grande, la oferta deportiva es tan grande, no tiene nada que ver con los años 60 y 70, hay una oferta deportiva enorme ahora, y como decíamos el otro día, la suerte del canario
es que tenemos una constitución, no sé si lo da el clima o lo da la genética, pero es que tú, cualquier actividad física, deportiva al aire libre, siempre encuentras un triunfo canario en lo que sea. Mañana inventas un deporte y a los 3 meses allá hay canarios que se manejan perfectamente en ese deporte. Y claro, es que ahora hay campeones en todos lados. Y en aquella época no había tanto. Y debe ser que la sociedad lo ve como que... Y ahora ya pues se ha acostumbrado a tener campeones. Pero en aquel momento tú, no sé, piensa que salvo el fútbol, estamos hablando de los años 40 y con el fútbol y relativamente, porque hasta que se constituye la Unión Deportiva y los clubes tal, en la península no conocían al fútbol de Canarias, conocían a los jugadores, porque quizás venían como van ahora a África, van a ver si cogen algún jugador bueno y lo fichaban, el Atlético de Madrid, lo que tal, pero no había esa escuadra que representar, y llegó la natación y sí lo tuvo, y eso claro, quieras que no, la sociedad lo absorbió, lo admitió, se enorgullecía de ello, que eso es importante, porque lo consideraba pues uno más de la casa. Nuestros muchachos, decían. Nuestros muchachos. Ahora ya nadie dice nuestros muchachos de los equipos. Dicen, ¿no? Ha cambiado mucho la natación, ¿no? De aquella época, sí. Sobre todo incluso la que tú fuiste nadador, con la natación de hoy, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Porque además ustedes nadaban con agua fría allí, ¿no? Bueno, y hubo una época, y lo recordarán a muchos si lo leen o se acuerdan, hubo una época que la piscina Juno Navarro sanitariamente era un desastre. Tú también tuviste que vivir esa época, tú viviste esa época. Yo viví esa época, sí. Hasta que pusieron las nuevas modernas depuradoras y calderas y tal, aquí ni se calentaba ni se limpiaba. La piscina se vaciaba una vez a la semana y los primeros días el agua estaba potable, pero vamos, los últimos días era una temeridad bañarse ahí. De hecho, aún recuerda gente que éramos atrevidos, claro. Los últimos días ya no se veía el fondo de la piscina, era todo un estanque, ¿no? Y claro, ahí se bañaba la gente. Hoy en día eso no lo haces, ni se te ocurre, vamos. Pero en aquella época sí. Entonces ha cambiado muchas cosas, ha cambiado las reglas del deporte, han cambiado las piscinas, han cambiado las normativas de las competiciones. Ha cambiado pero mucho. El espíritu deportivo ha cambiado también. También ha cambiado. ¿Pero para bien o para mal? También ha cambiado, es diferente. Porque antes era una familia, nadabas y después salías con ellos. Sí. O sea, hoy terminan sus entrenamientos cada niño y no se vuelven a ver más hasta la siguiente competición o siguiente entrenamiento, ¿no? Efectivamente. O sea, eso ha cambiado. Y ha cambiado en detrimento de deportes como la natación. Hay otros deportes como el atletismo y tal. Los deportes individuales están, yo creo, en Canarias en crisis, porque exigen un esfuerzo grande, muchas horas de entrenamiento y es difícil de hacerlo. Y ha sido en beneficio quizás los deportes de equipo, que tienen otra estructura. No, incluso tienen más camaradería, porque están más juntos. En equipo y tienen otra estructura y si uno no rinde, pues el otro cubre y tal, pero en el deporte individual no, si no rinde no te cubre nadie. Entonces, la natación es dura, ¿no? Es dura. Por eso digo, los deportes, hombre, siempre se ha dicho que hay dos deportes muy duros en el mundo, que natación y el ciclismo, siempre se ha dicho, ¿no? Y natación siempre ha tenido fama de ser muy dura y aburrida. Sí, porque estás tú solo ahí, ¿no? Estás tú solo en la calle y... Es que ni siquiera ves al lado. Dicen, coño, siempre ve la misma línea para allá, para acá. Hay un esfuerzo físico y psicológico. Y ahora con que está de moda las aguas abiertas, los kilómetros ahí en mar abierto, se ha cambiado la raya, pero sigue siendo un deporte duro. Y claro, a lo mejor ahí estamos fallando en encontrar gente que esté dispuesta a ese sacrificio para conseguir algo que materialmente no tiene premio. O sea, no es un deporte profesional. Pero porque se ha materializado el deporte, claro, ¿no? Claro. Es decir, antes la gente practicaba deporte por practicar. Exactamente. Ahora la gente practica deporte por hacer su vida y su carrera profesional, ¿no? El deporte al aire libre ha cambiado. Hace 40 años tú y yo jugábamos en la calle, los niños, no pasaba nada. Ahora nadie juega en la calle, es difícil. Tiene que ir a sitios controlados. Y los sitios controlados tienen sus normativas, sus estructuras, sus horarios. Te abren de 6 a 7, te cierran. Yo, por ejemplo, a veces he comentado con gente que en Las Palmas hay instalaciones deportivas y justo cierran las instalaciones los fines de semana, que es cuando más tiempo libre hay para hacer deporte, ¿no? Y sin embargo cierran. Entonces la gente tiene pocos sitios, como no en aquella época que ibas a hacer deporte en cualquier lado. Ya no puedes ni jugar fútbol en la playa porque te viene el guardia y te quita la pelota. ¿Presentaste el libro en Madrid en abril o en mayo? Sí, el día 1 de junio exactamente, en la Feria de Abril. En la Feria de Abril, en la Feria del Libro. La Feria del Libro de Madrid. ¿Qué tal fue? Muy bien. Yo
como novato en estas Una lides. experiencia más. La experiencia y encima, ¿cómo se llama? En la Plaza de Toros de primera categoría. Ahí, en la Feria del Libro de Madrid. Sí, además, yo le digo, soy novato en estas cosas, yo me encontré ahí y oía en el stand no sé qué, está firmando no sé qué en Cortázar, unos nombres que tú oías famosos, decía tu cuño, y yo cago aquí. Pero es una experiencia impresionante, porque aquellos enormes, tú solo conoces, aquellos, y en cada momento había escritores famosos firmando sus libros. Y hombre, es una experiencia importante, una modestamente por toda natación. Tuve la sorpresa de que varias personas pasaban de Madrid y se acordaban de la natación, que decían, hombre, es que la natación en Canarias, todavía en la memoria existía que los nadadores canarios, decían los nadadores canarios. Claro. Y eso está bien. Pero, hombre, no cabe duda que tiene más eco, más resonancia en Canarias, porque donde realmente... La presentación en el Club de Natación Metrópoli, todo un éxito. Sí, tú estuviste de testigo, muy bonita, muy entrañable, muy emotiva. Porque además habían antiguos nadadores. Efectivamente, había gente, yo qué sé, yo vi ahí Arturo Lalento, Pacuco Gutiérrez, yo qué sé, Paco Bello, yo empecé a ver gente ahí que ya digo, con cantidad de nombres y gente... Que yo los veía sinceramente emocionados de ver que veían hasta Rafa Álvarez, el saltador, que casualmente estaba aquí. Olímpico. Olímpico. Y también y muchos más que quizás, como lo que tú estás diciendo, ojalá pudiéramos tener una mayor difusión para que mucha gente se enterara, porque mucha gente dice, ay, yo no lo sabía. Vamos a ver si podemos llegar a esa gente, porque mi ilusión sería que los que están ahí se vieran reflejados. Claro, además sobre todo porque esto ha sido un trabajo de 600, no sé, podemos mirarlo aquí, pues 600 páginas. 600 páginas justas, creo que son 500 y 90 y pico, sí. 600 páginas, un trabajo de 2 años y de 10 años antes recopilando datos, pero yo creo que has quedado contento con el resultado, ¿no? Hombre, por lo menos a nivel personal. Eso te iba a decir. No digo a nivel artístico o calidad literaria, pero sí al nivel personal tuyo. Tú sabes como yo, que cualquier cosa de estas siempre tienes cosas que arreglar, que corregir, nunca te quedas al 100% satisfecho, porque claro, te gustaría haber puesto más o te gustaría haber puesto menos, yo sé, siempre te das duda del trabajo bien hecho. Yo creo que yo estoy razonablemente contento con el tema. Se ha abierto una puerta importante, ya mucha gente está recordando lo que fue la natación y con eso ya me encuentro plenamente satisfecho y evidentemente, hombre, podemos hablar de futuro y de seguir haciendo historias de estas y es posible que así sea, con lo cual quiere decir que no está tan mal. Claro. Tú fuiste campeón de España, en aquella época... Como nadador novato, aquellos campeones para ti ¿qué significaban? Es decir, ¿te veías el ídolo, lo veías de alguna manera? Claro. Es que eso es lo que te decía antes, el referente es muy importante. Porque tú ahí, en aquella época tuya, antes de que tú fueras campeón de España, los campeones que habían en la Unión Deportiva Las Palmas eran potentes, ¿no? Bueno, estamos hablando de los años 60, por ejemplo... En los años 60, la Olimpiada de Roma del año 60, había 10 nadadores, de los cuales 6 eran canarios. Más del 50% del equipo español eran canarios. Ya está bien. Y ya está bien. Y luego iba a la tabla de récord y todo eran récord. Los récords de todo, el 80% estaban en manos de nadadores con los que tú compartías calle. No es que fueran a entrenar a otro sitio, sino estaban al lado tuyo, ¿no? Tú veías, es que batió el récord no sé quién y lo tenías al lado, o sea que no es que vaya que... Lo tenías muy lejos. No es como Messi, esto que quiero buscarlo, no, estos estaban ahí contigo, eran compañeros y hoy batió un récord uno, mañana batía otro, entonces tú lo veías y te daban un referente de ilusión, de comportamiento, de esperanza de llegar a ser como ellos y todo. Y eso fue muy importante en aquella época. Hacemos una pausa, estamos hablando con Rafael Reyes, estamos hablando de la natación en Canarias, de este libro que estamos seguros que ya está haciéndolo un éxito, sobre todo por esta recopilación histórica que hay de la natación. Hacemos la pausa, enseguida estamos con ustedes.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque no somos mayores, hablando sobre la natación en Canarias, sobre este libro que ha escrito Rafael Reyes Romero, un libro pues que es la memoria histórica de la natación del siglo XX, de la natación canaria del siglo XX, porque además otra de las cosas que tú recalcabas y recuerdo en la presentación es que no te has olvidado de la región, que es decir, aquí también están los nadadores de otras islas. Claro, es que, vamos a ver, la natación en Canarias empieza porque a nivel nacional se competía por federaciones y no podía haber sino una federación en Canarias, que eran federaciones regionales, y Tenerife tuvo su parcela. La natación empieza casi al unísono, pero Tenerife también tiene su parcela de natación. Tuvo una época muy brillante en los primeros años 40, que luego se fue diluyendo. Es que es verdad que luego, a partir de que se construye aquí la piscina de Julio Navarro, ya todo el peso cae en Gran Canaria, pero Tenerife siguió teniendo sus aportaciones más pequeñas, pero las tuvo. Pero hubo una época que tenía gente buena. Paco Calamita, que fue uno de los primeros olímpicos que tuvo Canarias en Londres. Jesús Domínguez era de Tenerife. Luego había los hermanos Weller, Alfonso Weller. Luego estaba Gunnar Bester. Mucha gente que luego, más adelante, ya fueron apareciendo figuras como Mayra de la Martínez, las hermanas, la familia Fernández de Misa, Conchita, la hermana y el hermano Ricardo. Después tuvo Diego Matías Quigú, un montón. Sí, Tenerife ha tenido su aportación también, y por eso, si se llamaba Canarias, qué menos que hablar también de Tenerife. Porque no ha habido más sitios. Sí, el resto de las islas no destacaron. No han tenido esa tradición. En Tenerife también hay un núcleo importante también en el Puerto de la Cruz, con el Martianes. Y poco más. Ahora ya sí, ahora ya Lanzarote tiene su club de natación, está muy desarrollado. Sobre todo tiene hasta un club de sincronizada, ¿no? También, los pingüinos. Y de Arrecife, sí, en el club náutico. Y Fuerteventura ahora está también teniendo un gran desarrollo, sobre todo con el club Las Escuevas, que está teniendo buenos resultados. Y creo que falta que se incorporen al carro, pues tanto La Palma como Gomera y Hierro, que es más difícil que entren. Pero ya se está haciendo. Pero en la historia del siglo XX casi todo estaba centralizado, ni siquiera en Tenerife y Gran Canaria o Las Palmas, sino era Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que es donde estaban los núcleos. Sí, que eran los núcleos, las dos capitales de provincia. Luego ya apareció un poco más el Puerto de la Cruz, y luego si acaso en Arona, los cristianos y eso y tal. Y aquí ahora en Gran Canaria, porque el sureste, ya sabes tú que está el Salina de vecindario, y se ha abierto por toda la isla. Los clubes de Ingenio. El Telde, el Mairo también. Mairo, sí, tal. Ese ya no está, me parece, pero bueno, sigue habiendo natación, Terror, Valle Seco. Sí, bueno, una de las cosas que se ha conseguido en los últimos tiempos, Rafa, es que se ha extendido, sobre todo en la isla de Gran Canaria, en casi todos los pueblos y ciudades de Gran Canaria, ¿no? Es que yo creo que en la isla de Gran Canaria no queda ningún municipio que no tenga piscina. Que no tenga piscina y que no tenga un club. Y claro, lo lógico es que haya un club, porque es el que de alguna manera dinamiza un poco la actividad, porque le gusta que haya deporte. Si se queda solo en una empresa pública,
no es lo mismo. Creo que Artenara es la única que no tiene piscina, pero no la quería porque ella las tiene en verano arriba en la montaña. Creo que tiene una piscina al aire libre. Sí, aire libre. Es un frío allí de narices. Sí, pero como solo la utilizan en verano, pues no querían. Pero además que piscina cubierta tienen casi todos ya. Pero hasta la aldea tiene su piscina. Todos tienen su piscina cubierta, Gaete, todos tienen, y la natación se ha extendido. Pero se ha extendido la natación, pero se ha quedado un poco atrás la faceta deportiva. Claro, la natación se ha extendido en el plano social, en el plano terapéutico. Es difícil, siempre digo yo a los alumnos, también se lo digo, seguro que conocen a alguien que el médico le ha mandado a nadar por la espalda. O sea, la piscina se ha convertido en un centro para practicar una actividad física que es buena y terapéutica, pero claro, eso ha ido un poco en detrimento de los programas deportivos. Y por eso estamos, porque claro, el programa deportivo ocupa espacio y tal. Lo que sí debía ser consecuencia de esto es que alguien debía poner un poco de orden, en este caso las instituciones públicas, un poco de orden para no perder eso, pero se han apuntado al carro. Porque han hecho piscinas con medidas no de competición, sino de ocio y de chorritos de agua. Claro. Ahora todos tienen spa. Todos tienen spa. Ahora todo, por eso digo que se ha ido a la faceta terapéutica, social, recreativa, y se han quedado atrás un poco el tema deportivo. Hombre, un poco triste, ¿no? Porque además el deporte al niño lo forma, ¿no? Claro, es que por eso es una de las razones que yo te decía de que la sociedad está en deuda, porque si hay piscinas ahora mismo es porque hubo una natación hace 50 años y porque hubo gente que promocionó el deporte con natación, y ahora que se han construido las piscinas pues se han quedado fuera. Claro. Los que lo han promocionado. Piensa que aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando se construye la piscina Julio Navarro, se construye para hacer competiciones. Y el ayuntamiento se lo cede a la Federación Canaria y se hace el primer campeonato de España aquí, vienen todos los equipos y pues se hace para hacer deporte. Esa era la filosofía municipal de aquella época y de aquellos años. Esa gente luchó para tener la piscina y ahora las piscinas pues han entrado otros colectivos que tienen tanto derecho como los demás, pero han ido en detrimento de la parte deportiva. ¿Dónde se puede adquirir este libro, Rafa? Pues en principio estamos haciéndolo la difusión a nivel de las presentaciones. Hemos tenido una presentación en el Metropol, ahora haremos una en el Club Victoria. ¿Por qué? Ya te explico, porque entendemos que vea el libro y verá que la natación aquí surge en dos núcleos importantes. La piscina del Lido en el Hotel Metropol, que ya desapareció tristemente para hacer el aparcamiento, y la playa de las Canteras. Y en la playa de las Canteras sí hay un referente de actividad deportiva, es el Victoria. Y tiene su historial, tuvo una sesión de natación el Victoria muy importante, tuvo 2 olímpicos, cosa que mucha gente no sabe, que fue Heriberto de la Fe y Chevy León, y tuvo un saltador importantísimo, campeón de España, que fue Fermín Martínez. Y tuvo un equipo que fue campeón de España, y tuvo un historial de natación muy, muy importante, y creo que es un honor que ellos acepten que se presente el libro allí, porque también está reflejada su actividad ahí. Y en principio lo hacemos ahí e intentamos que, pero a partir de ese momento pues será la editorial, hará la distribución normal. Me imagino que en cualquier librería de la isla efectivamente se puede solicitar, porque hoy en día tú sabes que si no está ellos te lo buscan enseguida, ya sea que ya está en circulación, para entendernos. Sí, además sobre todo la natación en Canarias, Rafael Reyes. Y con esos datos la encuentra. En cualquier librería lo puedo encontrar, y como decía, es un libro a tener, porque aparte es un libro ameno, ¿no? Porque uno rememora, sobre todo los que ya tenemos ciertos años, rememora etapas, ¿no? Que sí, porque al ir leyendo uno se imbuye de la época aquella y uno la vuelve a revivir, ¿no? Es que, por ejemplo, hubo gente que su infancia la desarrolló en la playa de las Canteras, pero hubo otra que la desarrolló en las Alcarabaneras. Claro. Y yo, con los que vivimos en las Alcarabaneras, hay mucha gente que se acuerda efectivamente de lo que eran las Alcarabaneras, que a veces se queda un poco atrás en la historia de las playas capitalinas, pero la Alcarabanera tiene una gran historia. Claro. Y mucha gente pues ve eso, coño, las Alcarabaneras de cuando yo era pequeño, cuando jugábamos. Además, el tema de las Alcarabaneras, el plano personal, y además tengo las fotos ahí,
la gente veraneaba mucho en las alcarabaneras. Efectivamente. Más que las canteras, la alcarabanera era como la playa familiar, que la Sí, gente ponía las casetas. su caseta. Y yo recuerdo que mi padre mandaba a ponerla por la mañana, después llegábamos nosotros al mediodía, ya estaba la caseta. Había que vigilarla. Había Había que vigilarla, sí. Porque es gracioso, hoy no te permite poner poco más que una sombrilla, pero como en aquella época cada uno instalaba su caseta. Sí, señor. Y era la historia de la alcarabanera como una playa más familiar. Y deportiva, porque yo ahí recuerdo de esa infancia aquellos partidos de fútbol. Bueno, el Tonelada, el Royal Crown, que de ahí salieron muchos jugadores. Muchos jugadores. Yo lo recuerdo porque era fútbol 11, jugaban 11 jugadores al fútbol playa ahí. Además todos uniformados, se llenaba el campo de la alcarabanera. Y arriba la avenida y tal, sobre todo que fue una playa. El Tonelada 7up de aquella época se llamaba. Sí. Era porque eran todos unos cuadrados. Sí. Y yo me recuerdo de pequeñito de ver esos partidos y aquí se llenaba. El fútbol playa era espectacular, ¿no? Sí. La avenida llena. De arriba de la playa. Es que había su competencia y su historia. Y ahora está de moda el fútbol playa, pero cuando ven el fútbol playa hay que decirle, es que esto ya se jugaba aquí hace muchos años. Hemos terminado el programa, podríamos estar hablando, como siempre digo, muchísimo con Rafa Reyes, porque aparte, hemos colaborado bastante, sobre todo en el tema deportivo, en el tema de la natación. Y pues para nosotros desearte lo mejor, Rafa, que este libro, pues que llegue a esos hogares canarios, que yo creo que es un libro que es histórico y que merece la pena leerlo, sobre todo porque se le reconoce a la natación el peso que ha tenido en esta sociedad canaria. Y pues ya saben que lo podrán adquirir en cualquier librería, lo pueden solicitar si no estuviera allí. Y yo creo que van a pasar un buen rato leyendo esta historia. Rafael Reyes, tantas cosas, porque te puedo decir nadador, profesor, periodista, directivo, porque directivo de federación, también. Que para que no quede, desearte lo mejor, que porque este libro sea el inicio de otro segundo libro, que puede ser importante, sobre esa natación y sobre lo que quieras escribir, que tú tienes ahí práctica como periodista. Tuve buena escuela con ustedes. Y pues es un placer que hayas venido por aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme y el placer ha sido mío. Gracias, Rafa. Bien, pues este libro, La natación en Canarias, recuérdenlo, estará en las librerías, adquirirlo y solicitarlo en cualquier librería de Canarias, no va a haber dificultad y merece la pena leerlo. Por parte nuestra, pues hemos disfrutado con Rafael Reyes y hemos disfrutado con este libro, el tenerlo aquí, y yo creo que es todo un orgullo que se reviva y se rememore lo que ha sido la natación en Canarias. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. Hasta siempre.